El otro día tuve un sueño un tanto extraño. Era algo así como... Herminio ha localizado a su próxima presa. Su mirada depredadora se posa en una abuelita de medio metro que mira curiosa una colonia del estante. La mira sigilosa antes de atacar. Aprieta fuerte la tablet contra su pecho y cuando se siente preparado, se acerca sigilosamente. Hola señora, ¿necesita algo? No, gracias, muy amable. Solo estoy mirando. La señora no lo sabe, pero son justo esas 3 palabras las que Herminio necesita para continuar con la ofensiva. A continuación, la informa que si se hace del club puede obtener descuentos exclusivos. Ella, de nuevo, le rechaza la ayuda. Herminio no se rinde. Insiste. ¿Seguro? Es una gran oportunidad. La señora, ya incómoda, asiente mientras coge su maleta y se aleja. Herminio la coge del brazo y ella se zafa atizándole con el bolso. Se va desdeñándole. Herminio se susurra que solo necesita 2 socios más, que casi llega a los 20. Una pareja que ha presenciado lo sucedido cuchichea y juzga con la mirada. Herminio mira al suelo. El aeropuerto a estas horas escasea en gente, y cada persona que se acerca a los estantes del duty free cuenta para llegar al objetivo, que José Manuel, el jefe, esté contento. De repente, aparecen 2 compañeros de trabajo con los que Herminio se cruza. Herminio se recompone como puede. Fuerza una sonrisa y les saluda. Buenos días, compañeros, que se dé bien el día. Ellos, sin embargo, bajan la cabeza. Herminio finge no darse cuenta. Margarita, su compañera y la chica de sus sueños, se apresura para incorporarse al puesto. Buenos días, Margarita. ¡Qué guapa! Que pases buena Margarita pasa por delante de sus narices y también le ignora. Esta vez, Herminio percibe algo. Se muerde el puño. Maldita sea, ¿cómo dices eso? Eres un inútil. A lo lejos ve a María Teresa, otra compañera y de las pocas que le dirigen la palabra. Buenos días, María Teresa. Que tengas buen día y buena jornada. A darlo todo. María Teresa le sonríe lastimosamente. Sí, a por ello, supongo. Herminio llega a casa y deja sus cosas en el suelo. Entra en la cocina y saca el yatecomo de pollo teriyaki que acaba de comprarse en el economato de debajo de su casa. Calienta agua en el microondas y espera. Mientras, trastea con su móvil, pero se para en un vídeo. En este mundo hay 2 tipos de hombres, los mandados y los que mandan, los que lideran y los que les siguen. ¿Y tú? ¿Qué tipo de hombre quieres ser? Yo antes era como tú, me sentía solo, no tenía amigos, no sentía que alcanzara mi mayor potencial, no conocía mi valor. Pero entonces descubrí el refranero español y lo convertí en mi mantra. Lo leí, me lo aprendí y lo hice mío. Lo puse en práctica en mis círculos más cercanos y poco a poco fui consiguiendo cosas inimaginables. El ascenso con el que siempre soñé, hacer amigos e incluso me eché 4 novias de golpe. Simplemente cambió mi vida. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Solo con el refranero español. Herminio, ojiplático, como si de una epifanía se tratase, se levanta y se mira en el cristal roñoso que tiene como puerta del horno. Coge su cartera y de un portazo sale a por su nueva guía. Se lo estudia concienzudamente, se lo repite frente al espejo siempre que puede y lo incorpora a su rutina diaria. De repente Herminio es el nuevo portador de la palabra divina y emerge en él una osadía nunca vista. Ejemplo de ello es el atrevimiento con el que se inmiscuye en las reuniones clandestinas organizadas por sus compañeros de trabajo en los vestuarios. Se abre el acta de la reunión 234.566. Comenzamos. Según el orden de los temas del día, empezamos con María Teresa, luego Daniel y después Roberto. Muchas gracias. María Teresa había descubierto que su marido la engañaba con su hermana, a lo que Herminio, arrollado por esas ínfulas de grandeza, la aconseja. María Teresa, más vale estar solo que mal acompañado. Y acuérdese que el que se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado. Daniel, el cajero de la sección de chocolates, había suspendido por 8ª vez el examen práctico de conducir. La paciencia es la madre de la ciencia. Ya habrá más oportunidades. Además, la prisa nunca es buena consejera. Roberto, el jefe de limpieza, no llega a fin de mes con su salario
y está harto de que no le paguen las horas extra. Bueno, ya sabe que si el mar fuera vino, todo el mundo sería marinero. Pero siembra y cría, y habrás alegría. Y si no, a por otra cosa, mariposa. Y aunque al principio desconfían, su magnética seguridad les convence. ¡Ay, el bueno de Herminio! Siempre tiene la palabra adecuada para el momento preciso. Solía escucharse con frecuencia. Esa misma semana fue nombrado trabajador del mes y Margarita, por consiguiente, cayó rendida a sus pies. De la noche a la mañana, Herminio había pasado a ser profeta, el novio ejemplar y el más leal de los amigos. Hasta que una mañana, distraído, Herminio olvida repasarse su tan preciado manual de vida, el refranero. Entra en el aeropuerto y siente un sudor frío que le recorre por la espalda. De pronto, una de sus compañeras se le acerca pidiéndole consejo, una escena que se había vuelto muy habitual. Herminio balbucea, emite sonidos ininteligibles, se le agolpan las palabras, no sabe qué decir, cuando de repente... Creo que... deberías pensar más en ti y apostar por aquello que siempre has querido. Y si no les gusta, que les den. Maldita sea, Clotilde, que no te importe lo que piensen los demás. Confío en ti. Oh, gracias, Herminio. Siempre tan sabio. Sabía que me ayudarías. Que tengas buena jornada y buen día. Herminio lo había logrado. Tenía por fin la sabiduría del que escucha al otro y del que ha vivido mucho. Ese tipo de sabiduría que solo el refranero enseña. Su manera de ver la vida había cambiado. Y ya no necesitaba apegarse a expresiones hechas, ya que de su boca brotaban expresiones propias. El refranero, su viejo amigo, le acompañaría como siempre hizo, pero esta vez no como un refugio, sino como faro en su nuevo camino. Ahora le tocaba a él el viaje a emprender, y en el camino su voz conocer. Y de la nada empecé a preguntarme, ¿por qué ya no se dicen refranes? O al menos en mi círculo. Y es más, me arriesgaría a decir que cuando yo he dicho algún refrán, se me ha juzgado. Sí, se me ha juzgado, lo que oís. Con lo valioso que es el refranero, que quien no corre vuela, y que si te has ido a Sevilla, pues lo siento, has perdido tu silla. Además que es que te da un saber estar, una seguridad, una sabiduría. ¿Qué pasó con ese refrán que te enseñó tu abuelita, que guardas con tanto cariño y que te sirve de faro en tus días más grises? O el mítico de tu abuelo, que hace siglos que no escuchas. Si es que estamos ante un hecho sin precedentes, del que todavía no somos muy conscientes. Vamos, yo creo. ¿Están condenados a desaparecer? ¿Se quedarán con nuestros abuelos? ¿Los hemos sustituido? ¿O simplemente es que no necesitamos que nadie nos explique nada porque somos muy listos? O bueno, a lo mejor es que tiene algo que ver con cómo hablamos. Pero, ¿cómo hablamos? Y como tenía demasiadas dudas, me fui a la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad de Miguel de Cervantes, nuestro escritor más internacional, a hablar con Manuel, un catedrático de lengua española, para que me las resolviera. Bienvenidos a Ayer Soñé. Ayer Soñé, un podcast de Marta Gómez. Vale, pues aquí estamos con Manuel Martín Sánchez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Estupendamente. Bueno, Manuel Martín Sánchez es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá, miembro de varios grupos de investigación, entre los que destaco Grupo de Investigación de la Universidad de Alcalá en Enseñanza de la Lengua Española a Niños y el Grupo de Investigación Fraseología y Paramiología de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es autor de libros y artículos sobre historiografía lingüística, gramática y pragmática del español. Correcto. Todo correcto. Correcto, muy bien. Genial. Pues la primera pregunta es obligada, ya que después de hablar sobre su trayectoria, se dedica mucho tiempo a la lengua española. ¿Se puede decir que es su gran amor? Bueno, digamos mi gran dedicación. Tu gran dedicación. Y algo que realmente me gusta. ¿Qué es lo que le gusta exactamente de la lengua española? ¿Qué es lo que le hace única en comparación con otras? Bueno, es que son dos cuestiones. Una es lo que me gusta y tiene que ver con lo que me he dedicado profesionalmente, que fundamentalmente ha sido la gramática, lo que han pensado los gramáticos del español, y luego también me ha interesado mucho el uso de la lengua, lo que se llama más técnicamente pragmática. Y últimamente, vamos, ya lo comento, estoy leyendo bastante el pensamiento de algunos filósofos acerca de la lengua, en concreto Ortega y Gasset,
Y la verdad es que eso es lo que más me interesa de ella. Es que me gusta la lengua española, claro que me gusta la lengua española, pero como me gusta cualquier lengua. Vale, eso no hay preferencia entonces. No, simplemente que es mi lengua y es en la que me he formado. Lo que también digo, y esto es un dato objetivo, que comparado con, yo qué sé, las más de 5.000 lenguas distintas que hay inventariadas, los hispanohablantes tenemos una gran suerte, porque es la lengua en cuestión de importancia cultural, presencia, es la segunda, quizá dentro de poco la tercera, porque el chino nos desplazará, y eso es una gran suerte. Yo he ido por cuestiones profesionales a Hispanoamérica y claro, es extraordinario que viajes tantas horas y te encuentres con personas que te escuchan. Leí un resumen sobre unas jornadas dedicadas al tabú lingüístico que coordinaste con Ana Cesteros y me pareció muy interesante. Así que te pediría que nos hables un poco de él, cómo se manifiesta, qué es. Vale. Vamos a ver, con respecto a estas jornadas, las coordiné con esta profesora que ya trabaja mucho en tabú lingüístico y las personas que vinieron eran mucho más especialistas. A mí el tabú lingüístico me interesó en un principio y no desde la perspectiva de las jornadas, algo que se llama la cinta rodante de los eufemismos. Quiero decir que muchas de las palabras prohibidas que nombran realidades tabú fueron inicialmente ya eufemismos. Es decir, que las realidades prohibidas no suelen nombrarse de manera indirecta. Y aquello que surgió como una palabra más delicada, un eufemismo, al cabo del tiempo ya se convierte en una palabra a evitar. Y eso me interesó mucho, porque es cierto, esto lo vemos, por ejemplo, con unas polémicas recientes que ha habido a la hora de nombrar a estas personas. Que si especiales, que si, yo no sé, sí, lo de especial, bueno, pues lo de especial ya se propuso que no se dijera. Ahora yo lo veo mucho en la bibliografía especializada que se utiliza la expresión neurodivergente para personas que tienen peculiaridades. Claro, neurodivergente se usa para no ser ofensivo, pero el problema de estas palabras que designan realidades conflictivas es que al poco tiempo se convierten ellas en prohibidas. Y entonces es una sustitución sin término, como una cinta rodante, que te encuentras, pues eso, que al cabo del tiempo estás pisando aquello que dejaste. Es que, vamos, lo vi, yo que sé, por ejemplo, la palabra prostituta. La palabra prostituta, en fin, no es que sea la peor, porque voy a ser elegante, pero no es una palabra elegante. Pues originalmente sí lo era. Prostituta solo quiere decir exhibida. La prostitución es lo que se exhibe, lo que se muestra. Y ahora ya es una palabra, en francés, baiser, que es besar. Bueno, pues no se puede usar, pues se refiere al acto sexual. Y originalmente era un eufemismo. En vez de decirlo gordo, pues se decía besar. Y las mismas palabras más fuertes para referirse a eso, significativamente no significaban eso. Lo curioso es que tenían que ver con la violencia, ¿sí? Entonces, latigazos y cosas por el estilo. Y luego ahora actualmente el tabú lingüístico me interesa mucho su relación con lo políticamente correcto. Porque el tabú lingüístico en un principio surgió en torno a lo mágico, aquello que tú no puedes decir porque vas a atraer la mala suerte, vas a despertar la ira de las fuerzas sobrenaturales. Eso actualmente no. Ahora el tabú lingüístico es lo incómodo, lo que te va a acarrear problemas, lo que no se debe decir si no quieres que te señale. ¿Y lo de mágico a qué se refiere? Me refiero que, por ejemplo, en ciertas culturas, decir el nombre propio a un extraño de otra persona o el tuyo te atraía la mala suerte. Un poco como lo de los vudúes, los muñecos, sí. Y luego, por ejemplo, no sé, entre los judíos no se podía nombrar directamente a Dios. Es decir, la palabra Yahvé era una palabra prohibida. ¿Por qué? Porque por estas razones que estoy refiriéndome. Ahora ya, claro, ahora la mentalidad es distinta, pero sigue habiendo zonas que uno evita. Y ya digo que me interesa mucho, en fin, esa divergencia que hay en muchas personas entre lo que piensan realmente y lo que dicen. Y eso tiene que ver con el tabú lingüístico. Ya digo, pero esto no fue la orientación de las jornadas, que era una visión más clásica. Y volviendo a lo de antes, de que pertenece al grupo de investigación fraseología y paramelogía, sí. ¿Nos podrías explicar qué es la fraseología y qué es la paramelogía? ¿Y para qué sirven? Bueno, es una... Que no lo sepa. No, Marta, está muy bien la pregunta. A ver, la distinción entre fraseología y paramelogía es una distinción técnica.
Entonces yo pienso que es más interesante saber que ambas se refieren a todas esas expresiones que utilizamos en la lengua, que son prefabricadas, que estamos repitiendo algo que ya se ha dicho y que los demás pues lo reconocen como tal. Y aquí entran lo que llamamos locuciones, por ejemplo, meter la pata, hincar los codos, empinar el codo, que es beber, no ver tres en un burro, y también estas partes, expresiones fijas que contienen una moraleja, que es lo que se llaman refranes. Así, sintetizando, diría que a la paremiología se refiere a los refranes y la fraseología, sobre todo, a estas expresiones que he llamado locuciones. Centrándonos un poco en los refranes y dichos, Sí. en las paremias, ¿tienes alguno favorito? ¿Alguno que tenga algún origen curioso? Sí, a ver, volvemos a lo de antes, es que la pregunta, yo no soy un hombre refranero, porque ya mi generación ya no era de refranes, y entonces no tengo alguno favorito. Me gustan, pero me gustan porque los he encontrado en la literatura. Claro, el hombre del Renacimiento, el hombre antiguo, era mucho más refranero, y por ejemplo, hay dos de la Celestina que me interesan, porque la Celestina es un libro de mucha sabiduría. Para el mal, pero de mucha sabiduría. Y por ejemplo, me gustan, mal me quieren mis comadres porque digo las verdades. Hay varios refranes que insisten en esta idea. Y luego, más vale a quien Dios ayuda que al que mucho madruga. Bueno, esos son de refranes que más me gustan. Luego, por ejemplo, hay refranes que, ya digo, no soy hombre refranero, porque mi generación no lo es y por supuesto las posteriores. Pero hay algunos que sí uso, normalmente en contextos festivos. Por ejemplo, a todo cerdo le llega... Ahí está. Bueno, por tu interés te quiero. ¿Este no lo conocéis? Yo que... Pues cuando una persona a lo mejor está manifestándote mucho interés por tus cosas y tú sospechas de que no lo está haciéndolo auténticamente, le digo, por el interés te quiero, Andrés. Que se entiende, ¿verdad?, el significado. Bueno, y luego el que se ríe del mal del vecino. Este recuerdo que nos decían mucho de niños, el que se ríe del mal del vecino. Y otro, que este sí se lo he oído a gente antigua, vamos a decir, el que no se fía no es de fiar. Esos refranes los suelo usar y me gustan, pero insisto en la cuestión. Y luego con respecto a lo del origen es muy interesante, porque esto es como todo aquello que se usa, llega un momento que no sabemos por qué. Hay en determinados pueblos, en casi todos, costumbres, que si tú le preguntas a las personas que van a repetir esa costumbre, ya no saben el origen. Bueno, pues algo parecido sucede con los refranes. Y esto además tiene que ver con su significado. Si yo os pregunto del enemigo del consejo, uno se pone a pensar, ¿pero qué quiere decir ese refrán? Porque ¿qué quiere decir? ¿Que al enemigo hay que hacerle caso porque el amigo te adula y entonces no te dice la verdad? Ese puede ser un sentido. Bueno, pues resulta que el origen está mucho más transparente. Viene de una fábula de Samaniego, una fábula del siglo XVIII, donde un cocodrilo dice a un perro que está bebiendo en el Nilo, que viva despacio precisamente para comérselo. Y entonces le dice el perro, no seguirás nunca del enemigo el consejo. Luego el sentido del refrán del enemigo el consejo es que no sigas del enemigo el consejo. El problema es que el origen se ha ido desvirtuando. Esto pasa mucho con los refranes y con expresiones fijas. Vuestra generación, y bueno, ya mucho, casi todo el mundo dice me trae al pairo. Bueno, pues eso es una expresión marinera, que venía de estar o quedar al pairo, es decir, expuesto a las inclemencias, a la intemperie, a donde viniera el viento. Y en cambio la gente, pues, eso de me trae al pairo, en fin, hay una expresión grosera, en lugar me la trae floja. Y la gente ha perdido el origen. Por eso la cuestión del origen, eso sí me interesa mucho. ¿Y por qué has dicho antes que en tu generación ya no lo usabais mucho? No. ¿Y por qué? ¿Por qué antes se utilizaba más y ahora se utiliza menos? A ver, esto tiene que ver, los refranes es algo que se transmite. Es algo de escuchar a las generaciones mayores. ¿Qué es lo que sucede ya en mi generación? Mi generación ya apareció con toda su fuerza la televisión. Y ya escuchaba mucho más la televisión. Contenidos más modernos, personas más modernas, en fin, lo que era un medio audiovisual. Y ya dejamos de oír a nuestros mayores. Estoy seguro que la generación de mis primos, que eran mayores, mis primos mayores, pues seguro que eran más refranera. Y claro, vosotros eso está claro. Sí. Porque es que los refranes tú tienes que escucharlo. Y además tienes que escucharlo de personas que sientes como tu modelo, no como una curiosidad.
Y por eso. Luego también leí tu artículo sobre el estilo comunicativo y estilo de vida del adolescente. Y me gustó mucho el análisis y lo quería relacionar porque con algo que personalmente me pasa, porque yo tengo un amigo que voy a personificar en él como si fuese el adolescente o joven promedio, y cada vez que le veo como que se inventa, tiene una expresión nueva, algo con lo que designa algo que es extraño. O sea, yo a veces ni le pillo. Entonces le voy a poner varios ejemplos para ver si tiene relación con lo que habla en el artículo sobre las características del habla del adolescente y del no tan adolescente. Sí, sí. Por ejemplo, mi amigo, cuando le gusta algo mucho, por ejemplo, una canción, en vez de decir, jo, me gusta mucho esta canción, él dice, vaya palo. Vaya palo. Que es algo negativo, pero él dice, jo, vaya palo. Sí. Qué temazo. Sí. Por ejemplo, la palabra formatín dice que lo utiliza para todo. Formatín. Que sí. Usted, por ejemplo, si un día quiere una pizza con piña, en vez de decir pizza con piña, él lo que dice es formatín hawaiana. Para ahorrarse, pues decir pizza con piña, dice pues... Y luego también hay otra que es bastante curiosa. Voy a apuntar la marca así de tricota, vale, y lo puedo... Sí. La siguiente es GOAT, que en español es la cabra, Sí. que son las siglas de Greatest of All Time, Sí. ¿vale? Que él lo utiliza para hablar de que alguien es el mejor en algo. Messi es el mejor en el fútbol, ¿no? Pues él diría, Messi es la cabra del fútbol. Usted es la cabra de la filología. Bueno, eso no, pero fiel de cabra, súper bien. Entonces, pues nada, simplemente preguntarle qué relación tiene con esas características, nos puede hablar un poco de ellas porque son bastante interesantes, yo creo. Sí, porque es que, vamos a ver, cuando hablamos nos decimos, es decir, que damos información acerca de nosotros mismos. Y evidentemente hay una relación entre estilo de vida y nuestra manera de comunicarnos, lo que se llama el estilo comunicativo. ¿Qué es lo que demuestran estas innovaciones? A ver, los adolescentes siempre han sido innovadores, porque nadie habla exactamente igual que la generación anterior. ¿Y qué es lo que demuestra? Pues sencillamente la globalización, y una globalización muy basada en el inglés. Luego, al mismo tiempo, algo que ya comentaba, estas generaciones tienen una autonomía mucho mayor, tienen un mundo, tienen una independencia, que por ejemplo no la teníamos nosotros con respecto a nuestros mayores. Y entonces eso explica esas diferencias. Pero hay algo que tenemos que tener claro. Decía Ortega que yo soy yo y mi circunstancia. Y todo adolescente es él y su circunstancia. Es decir, todo adolescente es adolescente, como lo podía ser en tiempos de los griegos. Lo que pasa es que lo que varían son las circunstancias. Y esto es lo que explica pues estos usos que nos llaman la atención. Yo recuerdo, porque es algo que, no sé, mi madre me enseñó una vez un artículo que había recortado de finales de los años 40 que se titulaba Lo loco. Y allí un periodista criticaba a los jóvenes porque entre ellos estaba de moda entonces una canción que se llamaba Lo loco. Es decir, que era una crítica a los jóvenes y a expresiones que empleaban. Y yo recuerdo haber leído un libro sobre la manipulación por medio del lenguaje basado en el español de los jóvenes de los años 70 y eran cosas que te llamaban la atención. Es decir, que siempre ha habido una percepción crítica de cómo hablan los adolescentes, pero hay unas constantes y ellos son y su circunstancia. Con esto no quiero decir que no se tengan que trabajar las cosas, porque hay una pregunta, y ya no sé si la harás, ¿qué relación entre hablar y comportamiento? Hablar es una manera de comportarse, pero es verdad que si abstraemos de lo que es estrictamente hablar, como que estoy haciendo ahora, y vamos a los actos cotidianos, pues sí hay una relación y una manifestación. Y esto lo hemos experimentado todos. Cuando una persona cambia de manera de hablar, de vocabulario, hasta de conducta lingüística, es que es un cambio más profundo. Es un cambio también de vida. Nosotros mismos tenemos que pensar que, porque un niño naturalmente no suele decir palabrotas, ¿cuándo empieza a decirlo? Y eso trae consigo, digamos, un cambio. Y eso es un asunto que realmente es muy interesante. También hablaba sobre el pensamiento único y la limitación de la expresión. Sí. ¿A qué te referías con eso? Pues me refiero, a ver, el ser humano es siempre limitado. Todos pues, nos influyen nuestros modelos, nuestras circunstancias, y eso lleva consigo cierta uniformidad. Lo que pasa es que en la actualidad yo tengo doctorandas chinas, he tenido doctorandas de otros países, digo doctorandas porque la mayor parte son doctorandas, y te das cuenta de lo que se parece a la juventud de todos los sitios, porque claro, hay una globalización, ahora hay unos medios que han convertido en modelos unas determinadas personas, unas determinadas conductas en todo el mundo, y eso ha llevado a una uniformización. Luego hay otro problema, y
Y esto tiene que ver también con el mundo de Internet y las nuevas tecnologías, que es una manera de llegar a los mensajes muy visual. Sí. Y eso ha supuesto, hay un libro clásico del 2010 que habla de superficialidad. ¿Qué es lo que ha hecho Internet en nuestras mentes? Además eso es estudiado desde el punto de vista cognitivo. Nos ha hecho más superficiales. Y cuando uno es superficial no piensa. Y cuando uno no piensa, ¿qué es lo que hace? Pues se deja llevar por la corriente. Esto es algo que me parece. No es fácil tener una voz propia. No es fácil. Y además vivimos una época en que todo es ventanas abiertas. Y entonces la gente tiene mucho miedo a distinguirse, a singularizarse. Y creo que eso sí es una característica de nuestros tiempos. Naturalmente no es solo una cuestión de adolescentes, es una cuestión general. Aunque quiero decir también una cosa con respecto a los adolescentes y a los jóvenes. Y esto tiene que ver con algo de lo que estamos comentando. La adolescencia y la juventud se han extendido muchísimo. Siempre comento algo que es llamativo. Vas a la planta joven del Corte Inglés y ves a gente de mi quinta. Sí, no, pero tal cual. Sí. Y tú ves a la... El síndrome de Peter Pan se llama. Eso en algunos casos. En otros casos es sencillamente que la gente quiere seguir siendo joven y entonces habla y se comporta como joven. Por otro, mirar el calzado que lleva la gente mayor, todos zapatillas de deportes, que eso antes era impensable. Zapatillas que decíamos nosotros de abuelo de estar en casa, sí, pero zapatillas de deporte, no. Y lo ves mismo los profesores, yo mismo. Ya, sí. Es decir, que Nos hemos como unificado. no solo unificado, sino que, ha habido una tendencia a la unificación que sobre todo es fuerte en la adolescencia y la juventud, y luego encima es que se ha extendido. Y por eso ha sido, digamos, un proceso que ha aumentado la unificación. ¿Cómo predice qué será el lenguaje del futuro? ¿Ha sido un pronóstico? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Lo que sí es cierto es que si siguen las cosas como ahora, Sí. pues evidentemente cada vez más lo visual. De hecho, en los estudios en los que yo me muevo, pues se trabaja mucho en la multimodalidad. Esto es ya cuando se estudia lengua española, no se estudia solo lengua española, sino otros signos que acompañan las palabras del español. En fin, los iconos, los memes, todo eso. Claro. Y todo eso, claro, va en detrimento de algunas funciones de la lengua, que es lo que tiene que ver más con la reflexión, con el pensamiento. No lo sé, si iremos a contenidos mucho más superficiales, mucho más breves, porque esto es otra cosa. Antes, yo lo recuerdo, los periódicos, había unas colaboraciones y llegaba el profesor de turno, un rollazo, pero había un rollazo porque lo leía. Claro, sí. Siguen existiendo. No, pero Marta, decir que es una cosa que lo mismo el futuro va, y desde luego hay una relación fuerte entre la lengua y el pensamiento, porque la lengua es el gran instrumento que tenemos para pensar. Y si esa lengua es pobre, eso, yo qué sé, es que no lo sé. También a veces hay catástrofes. Vamos, el Imperio Romano se vino abajo toda la cultura, y todo eso se degradó, pero a lo bestia. Y sin embargo luego hubo un renacimiento. Pero a lo mejor vamos, no sé, no lo sé. Es decir, es difícil. Bueno, no sirve. Y bueno, ya para terminar, Sí. la última pregunta. Sabes que yo venía aquí porque tuve un sueño y eso me hizo tener una curiosidad que quería saciar con usted. Entonces, mi pregunta es también sobre sueños. ¿Qué es lo más extraño que ha soñado? ¿O algún sueño que le haya enseñado algo sobre usted? Porque los sueños al final pues muchas veces te dicen cosas sobre ti o Claro, tienen sentidos ocultos. claro. A ver, yo lo que tengo más en la cabeza, porque lo he leído, es la interpretación de los sueños. Creo que los sueños, como toda la vida, tiene un mensaje, Sí. y la cuestión es interpretarlo, porque el lenguaje de los sueños es elíptico, es decir, pega muchos saltos, es metafórico, pero indiscutiblemente los sueños, todo sueño tiene una explicación, un sentido, porque nada hay sin razón. Así sueño, el sueño más raro que yo haya tenido. Pero la verdad es que me sería difícil. Recuerdo un sueño, ya ni sé siquiera sé si fue angustioso o no, me imagino que sí, que no encontraba mi portal.
que estaba en mi calle, pero era eso desconocido. Ese es un sueño que tuve. Y claro, buscarle una interpretación no es difícil. Y luego ya, porque no sé, esto me imagino, pero si la gente que le interese y le escuche será joven, hay un sueño, esto lo he leído en Freud, que se sueña con que fallece un familiar. Sí. Vale. Bueno, pues la interpretación de Freud es que ese sueño revela un deseo oculto, que a lo mejor no es ese familiar. Igual que eso que algunos niños pequeños hacen de arrojar cosas por la terraza. Esas son cosas que el niño le gustaría quitar de su vida. Eso es Freud. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muy. Muchas gracias, Manuel. Nada, encantado. Y nada, gracias a los que nos escucháis y hasta dentro de 15 días. Ayer soñé, un podcast de Marta Gómez.